Oh, buenas, en el siguiente vídeo tenemos otro ejercicio de tangencias con elipses y en este caso ya nos darán la tangente a la elipse y sus focos, pero no nos dará la elipse y lo que nos pedirán es que dibujemos la elipse a partir de estos datos que nos dan, ¿vale? Pues bueno, el primer paso que tenemos que hacer es que si habéis visto el vídeo anterior, sabemos que el simétrico de este foco respecto a la tangente estará por aquí. Vale, pues primero encontramos el simétrico de la tangente del foco respecto a la tangente, ¿vale? Entonces, una recta perpendicular a esta pasa por aquí y encontramos su simétrico. Vamos a marcar este punto. Este será el simétrico de F, ¿vale? Vamos a marcarlo y vamos a llamarlo F2'. Es el simétrico de este foco, ¿vale? Y lo que sabemos es que el simétrico de este foco unido con el otro foco, esta distancia de aquí a aquí será el radio de la circunferencia focal, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esta distancia, hacemos un segmento, entonces ya sabemos que este radio será nuestro radio de la circunferencia focal, por lo cual ahora podemos ya dibujar la circunferencia focal y esta sería nuestra circunferencia focal. Si lo recordáis, la circunferencia focal es distancia del segmento AB puesta sobre un foco, ¿vale? Por lo cual, esta distancia de aquí a aquí, su mitad será mitad para un lado y mitad para el otro, ya que si vosotros cogéis la distancia que sobra de aquí y la ponéis aquí, esta distancia será la mitad y así tendremos el segmento AB, ¿vale? Por lo tanto, hacemos una recta aquí, no así. Una recta así. Vamos a ocultar estos puntos de aquí. Y lo que hemos dicho es que la mitad de este mini segmento que tenemos aquí será lo que irá aquí, ¿vale? Entonces sacamos su punto medio y tenemos que marcarlo primero. Sacamos su punto medio y esta distancia será la que se vendrá aquí, como ya he dicho antes. La ponemos aquí y marcamos nuestro punto A, será este. Ya tenemos el primer punto del eje de la elipse y nuestro punto B, que será este. Si os dais cuenta, si yo cojo esta distancia y la pongo en el foco, es nuestra circunferencia focal que hemos sacado, ¿vale? Voy a hacer el segmento para que lo veáis mejor, de otro color. Vamos a ponerlo de rojo. Bueno, no se ha guardado. Bueno, no sé si se ve mucho, pero bueno, cuestión que A y B ya es el eje mayor de la elipse y ahora para sacar los otros, el eje menor, fácil, se coge distancia de A al centro y se pone sobre un foco. Entonces, con una perpendicular, aquí tendríamos el punto C y aquí tendríamos el punto D. Voy a marcarlos. Este sería el punto C. Y aquí tenemos el punto D.
Y ahora ya tenemos los ejes y podemos dibujar la elipse perfectamente. Yo lo voy a hacer con los puntos ya directamente, pero bueno, se cogerían distancias de A un punto desde un foco, desde el otro, y se podría sacar mediante el método general, pero bueno, la elipse ya veréis que queda tangente a, a la recta que hemos hecho, bueno, que teníamos. Como veis, esta es la elipse y es tangente a la recta que nos daban. Y básicamente así se solucionaría este problema. Muchas gracias.